Y nosotros, bueno, pues que seguimos avanzando este pulso informativo de este jueves, el 23 de octubre, reunión importantísima de los líderes de la Unión Europea. Están haciendo entrada en esa cumbre, pues ahí tenemos en imagen al presidente español, Pedro Sánchez. Vamos a ver si se detiene con los medios. Parece que Pedro Sánchez, sí, parece que sí, que va a hacer declaraciones brevemente a la prensa, parece española. Adelante. Contar con la presencia del presidente Zelensky, por tanto vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar también de Oriente Medio. Ayer tuvimos la primera ocasión de poder compartir, en este caso con un actor principal de Oriente Medio, con el presidente Al-Sisi de Egipto, la situación en Gaza, en Cisjordania, cuál es el papel que va a jugar la Unión Europea en este nuevo escenario de alto el fuego y por tanto de camino hacia la paz. Y vamos a tocar temas recurrentes dentro también del debate en el Consejo, como es la migración, como es en este caso la seguridad y la defensa, la soberanía digital, el aspecto del clima, los compromisos del clima, que son muy importantes para España. España es uno de los países que está abanderando la transformación energética, la transición ecológica, como lo llamamos en España. Y también yo creo que, y esto es lo importante, que es lo que me gustaría subrayar en esta breve comparecencia, es el asunto de la vivienda. Saben que es la primera vez que en el Consejo Europeo se va a hablar de la emergencia habitacional que vive toda Europa, no solamente España, que vive toda Europa, que fue una de las propuestas del acuerdo de investidura para hacer a Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea por parte de la delegación socialdemócrata europea, y donde España, evidentemente, hoy en el Consejo, cuando se sustancie este debate, va a proponer las siguientes cosas. En primer lugar, el que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo. Y finalmente, que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo. Por tanto, esta es una cuestión central para el Gobierno de España, lo es a nivel nacional, y queremos también que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes. Es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa. Y por tanto, cuando hablamos de pilar social, cuando hablamos de una Europa que esté al servicio de los ciudadanos, pues tenemos que hablar también de vivienda, y eso es lo que el Gobierno de España va a defender hoy en el Consejo Europeo. Que habilitemos fondos para construcción de vivienda protegida, que pongamos en marcha mecanismos para poder poner freno a la especulación en la compra de vivienda para no uso residencial, y finalmente que nos habiliten palancas también a nivel europeo para poder hacer frente en las grandes ciudades a las zonas tensionadas. Una última cuestión sobre la vivienda. Creo que es muy relevante la reunión que está manteniendo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con los representantes de las grandes ciudades europeas, lideradas por un alcalde español, en este caso por Jaume Collboni, por el alcalde de la ciudad de Barcelona, donde todos estos alcaldes, el de Roma, el de Barcelona, la alcaldesa también de París y otros tantos, están pidiendo a las instituciones comunitarias que les den esas palancas, esos instrumentos legales para que puedan actuar ante una crisis social tan importante como está viviendo Europa, que es la vivienda. No olvidemos que en el caso de España, y para un gobierno además comprometido en la lucha contra la desigualdad en un 60% en muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas tiene que ver con la imposibilidad para poder acceder a la compra o al alquiler de una vivienda. Por tanto, además de todos los asuntos que son muy importantes, evidentemente la vivienda va a jugar un papel central en el debate hoy en el Consejo.
bueno, no es que lo hayamos decidido ahora, es una propuesta que lanzó la OTAN hace ya unas semanas. Yo tuve ocasión, por cierto, con el presidente Zelensky de poder hablar a lo largo de esta semana. Hemos estado estudiando, lógicamente, cuáles son las compras conjuntas que podemos hacer durante todas estas semanas desde que se lanzó la iniciativa de la OTAN, y evidentemente España, que es un país comprometido con la Alianza Atlántica, sin duda alguna comprometido también en la defensa y en el apoyo a Ucrania en todos los niveles, no solamente el humanitario, no solamente, por ejemplo, en el energético. Estamos llevando a Ucrania generadores de electricidad ahora que empieza el invierno en muchas de las ciudades que están siendo atacadas y cortado el suministro energético como consecuencia de la agresión rusa, y también lógicamente todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, los refugiados y el aspecto militar. Pues hemos manifestado que efectivamente, yo se lo dije hace unos días al presidente Zelensky, íbamos a incorporarnos a este programa que ha lanzado la OTAN hace creo que 2 o 3 semanas. Presidente, gracias a ustedes por estar Pero fíjese, el presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014 cuando se comprometió al 2%, y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante. ¿Qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la Alianza Atlántica? Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica, y es en esos parámetros en los que hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Presidente, se cree la advertencia de Bush, y por otro lado se le preocupa la declaración como testigo del exponente del Partido Socialista y las informaciones que está saliendo en torno a Lo segundo para nada, en absoluto. No es la primera vez, y lo ha dicho el Partido Socialista desde el primer instante, absoluta colaboración con la justicia, transparencia. Efectivamente tenemos toda la confianza puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular desde que yo soy secretario general del Partido Socialista. Y en relación con lo primero, yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo en materia de inmigración, por ejemplo en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el gobierno de España, pero creo que hay una cuestión, hablando de cambio, indiscutible. Creo que cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar, para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Y creo que hoy es indiscutible que a Cataluña y a España, y ahí están los datos, ahí está también la situación política e institucional en Cataluña, y también en España le sienta bien este gobierno de coalición que efectivamente ha propiciado un cambio desde el año 2018 para bien, de avance y no de involución como plantean otras alternativas políticas, en este caso el Partido Popular y Vox. Y ya creo que me quedo aquí, porque si no, no vamos a tener rueda de prensa. Yes. 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 Well, I think that first of all we are under a process of having this resolution before the UN Security Council, so we have to wait for the content of this resolution. I hope that it will give an important role not only for the countries in the Middle East but also for the European Union.
in terms of humanitarian aid, in terms of security, in terms, of course, of reconstruction and the way to move forward to this two-state solution. That this is something that from Spain we have been very vocal since the beginning of the war. And second, I do believe that that today is very, very important to strengthen this Euro-Arab and Mediterranean dialogue. I think it was very important, the meeting yesterday with President Al-Sisi, because it's the first time that a country from the southern neighborhood has a special, I would say, treatment, bilateral treatment with or vis-a-vis the European Council. So we were very happy yesterday and very grateful for the insights of President Al-Sisi, very committed with his willingness to provide stability in the region, and this is something very important for Spain. Prime Minister, is Spain going to be okay with NATO? Do you think Donald Trump has a form of obsession, maybe fascination with you specifically? No, what I think is that Spain is a reliable ally when it comes to NATO, and we are fulfilling with our obligations, with our commitments, and these commitments are linked to capabilities. This is what we agreed in the last NATO Council, and this is what we are delivering. Bueno, muchas gracias. Pedro Sánchez poniendo el foco en la vivienda y en el compromiso de España con ese gasto en defensa adquirido en junio en La Haya entre los países miembros de la OTAN. Vuelve a insistir en esa, bueno, pues un tanto esas divagaciones, esas inexactitudes en torno al porcentaje, a las capacidades, y también diciendo, sin dar nombres, que hay algunos países miembros que han prometido y luego no lo cumplen. Nosotros por lo menos tenemos clara nuestra postura. A la espera de nuevas comparecencias en esta cumbre de la Unión Europea, cumbre histórica por el momento en el que se produce, con sanciones a Rusia, y en un momento en el que también asiste Volodymyr Zelensky para intentar agilizar esa confiscación de activos rusos, pero se van a hablar de muchas más cosas. Pero nosotros tenemos que seguir centrándonos en este nuevo escenario, en esta guerra que podría tener una nueva escalada, sin duda, ante este 19º paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia, estas petroleras sancionadas por parte de Estados Unidos. Vamos a intentar hacer una lectura